Buen día, queridos estudiantes. Continuamos con una clase más del curso de Geografía. En esta nueva semana vamos a seguir viendo los temas y nos toca hablar de lo que es hidrografía. Como pueden observar en la imagen que les pongo ahí, observamos a los tipos de aguas que encontramos distribuidas en la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de los lagos, de los océanos, de los mares, de los ríos. Todas estas masas de agua que están en nuestra superficie corresponden a lo que es hidrografía. Y lo vamos a ver a continuación. Primero hablemos de la hidrosfera. Cuando hablamos de esta hidrosfera, recordemos que es aquella capa para poder entendernos. La hidrosfera primero, es aquella que estudia la parte líquida. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos del agua, que se encuentra en los continentes y océanos que están depositados en las depresiones. Esta hidrosfera es aquella capa de agua que rodea a la Tierra. Esta agua que va de un lugar a otro, según el recorrido en el que está, va cambiando su estado físico dependiendo los procesos que van a constituir principalmente el denominado ciclo hidrológico del agua. La hidrografía, que es una rama, miren, para entender, la hidrografía es una rama que se encarga de estudiar la descripción y el estudio de los cuerpos de aguas que están formados principalmente por estos recursos hídricos. Cuando hablamos de esta hidrosfera, encontramos una distribución de las aguas. Vamos a hablar de una distribución de las aguas en la superficie terrestre. ¿A qué distribución nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de las aguas lóticas, lénticas, freáticas, quiogénicas y atmosféricas. Empezamos por las aguas lóticas. Son aquellas que se encuentran en permanente desplazamiento sobre la superficie terrestre. Ejemplos claros de estas aguas lóticas. Hablamos de los arroyos, de los ríos, que corresponden a la fluviología o a la potamología. Las aguas lénticas. Las aguas lénticas son aquellas aguas que las vamos a encontrar ubicadas, desplazadas, en las depresiones. ¿Qué aguas encontramos aquí? ¿De quién estamos hablando? Hablamos de los mares, los océanos, los lagos y lagunas. Que esto va a constituir a las ciencias que ya conocemos con el nombre de oceanografía y limnología. Hablamos de las aguas freáticas. Estas aguas freáticas, que son aquellas que se encuentran en la parte subterránea o napa freática, es decir, aquellas aguas que están bajo el suelo y son estudiadas principalmente por la hidrogeología. Las aguas criogénicas. Estas aguas criogénicas, que son aquellas aguas que vamos a encontrar en estado sólido y que se van a ubicar en los polos y montañas formando nevados o glaciares. ¿Se da cuenta? Allí encontramos, miren, las aguas criogénicas. Ejemplos, un iceberg, un glaciar, entre otros. Hablamos de unas aguas atmosféricas. Las aguas atmosféricas son aquellas aguas que vienen a ser el vapor de agua y la nubosidad que encontramos en la atmósfera. Cuando hablamos de los ríos, encontramos también un origen, es decir, cómo es que esto apareció, cómo sucedió estas formaciones de aguas. Primero, recordemos que cuando hablamos de los ríos, podemos señalar que se relaciona con lagos, se origina con lagunas de hielo, precipitaciones, aguas subterráneas, o también puede ser otro río.
Los orígenes más comunes constituyen los lagos, lagunas y otros ríos. Estos ríos tienen unas partes. Bueno, tienen varias partes. Hablamos de una naciente. ¿Qué es esto? Es decir, ¿dónde se origina el río? ¿Dónde empieza? ¿Dónde aparece? Un cauce, conocida como lecho, madre, alveo, es aquella cavidad o área erosionada por el río y es por donde discurre las aguas. El talwet. Cuando hablamos del talwet, es aquella línea media que une los extremos del cauce, es decir, su parte más profunda. Establece los límites entre los países cuando un río es el que figura como elemento divisor, que podemos encontrar en algunas ocasiones. Curso. El curso es el recorrido del río desde su naciente hasta su desembocadura. ¿Esto qué quiere decir? Podemos resumirlo, que es aquella longitud del río y presenta tres sectores donde la acción erosiva de estas aguas va variando considerablemente. Este curso superior, que es el que estamos mencionando hace un momento, tiene características. Sus aguas discurren a gran velocidad, tiene una pendiente muy pronunciada, presenta cañones, cataratas, cascadas, no presenta afluentes, ¿ven? Conocido como la juventud de un río, presenta gran capacidad erosiva. Su cauce es muy accidentado y no es adecuado para la navegación. El curso medio. Acuérdense que estamos todavía en curso. Es conocido como la adultez de un río, es decir, ya va avanzando. Presenta afluentes y efluentes. Se forman los meandros y recodos. Es aquella que hay una reconstrucción de centrales hidroeléctricas. Su relieve no es muy pronunciado. El curso inferior, conocido como la vejez de un río, es decir, la parte final, terreno poco inclinado. Es la desembocadura que se depositan materiales acarreados desde los niveles más altos. Da lugar a la formación de valles llamados aluviales y meandros. Caudal. El caudal es aquel que se refiere al volumen de agua. Es este volumen que trae el río. Cuando este volumen aumenta, se conoce como una crecida o una avenida. Cuando el volumen disminuye, se conoce como un estiaje o vaciante. Régimen. Este régimen es aquella variación periódica del volumen de agua que transporta un río. Puede ser estacionalmente o anualmente. Estas variaciones de agua del relieve que lo determina el clima, el relieve, la naturaleza, el suelo, la vegetación, puede ser dos tipos, regular e irregular. Regular es cuando las variaciones no son considerables. Irregular son muy notorias. Desembocadura. Esta desembocadura es el destino final. ¿Qué quiere decir? Es la parte final donde el río vierte sus aguas, que puede ser en un lago, en un río o en un mar. Y encontramos varios tipos de desembocadura. Estuario, conocido como un embudo donde el río desagua por medio de un solo canal muy amplio. Y ahí podemos observar Amazonas, La Plata. Delta, otro tipo de desembocadura. El río desagua sus aguas por medio de varios canales. Observamos al Nilo. Afluente, cuando un río secundario desagua sus aguas en otro principal. ¿Y esto qué genera? Un aumento, un incremento de su caudal. También se le llama como tributario. Efluente, conocido como un emisario, y se da cuando un río se forma de un río principal, el cual
hace que el río principal disminuya sus aguas. Confluencia. Es la unión de dos a más ríos que se unen para formar otro. Cuenca. Dentro de estos ríos también encontramos una cuenca. Es la zona irrigada por un sistema fluvial que se divide en tipos. Encontramos tres: endorreica, arreica y exorreica. Endorreica. Cuando los ríos no tienen salida al mar, quedando encerrados dentro de los continentes. Ejemplo, los ríos del lago Titicaca. Arreica. Pese a tener salida al mar, estos en el camino pierden debido a la evaporización o filtración de aguas. Ejemplo, río Ica, río Piura. Exorreica. Cuando los ríos tienen salida al mar, ejemplo, los ríos de la costa. Lagos. Los lagos son aquellas masas de aguas depositadas en depresiones continentales. Son estudiadas por la licnología y podemos observar un origen. Tectónicos formadas en las depresiones de relieve. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe a los plegamientos y a las fallas que podemos encontrar. Glaciares. Erosión de los hielos. Son pequeños y se encuentran en zonas de alta montaña. Son los más abundantes. Laguna de Yanganuco, Parón, etc. Lago de origen de barrera, formado por el represamiento de un río, debido a un derrumbe, huaico, flujo de lava volcánica. Pueden ser peligrosos. Volcánico, formado por cráteres de los volcanes apagados. Residuales, restos de antiguos mares. Fueron primeros los que se formaron. De herradura. Erosión, se forman por los cauces abandonados de los ríos. Existen en la selva peruana. Artificiales, represas hechas por el hombre con fines de aprovechamiento. Océanos. Los océanos son grandes masas, grandes depósitos de aguas saladas que ocupan toda la superficie de la Tierra, que no está cubierta por los continentes. Los océanos está estudiada por la ciencia que llamamos oceanografía. Encontramos una división en el hemisferio norte continental y en el hemisferio sur o marítimo. En el hemisferio norte o continental predominan las tierras emergidas. En el hemisferio sur o marítimo predominan los océanos. Cuando la Tierra se estaba formando, la atmósfera retenía cantidades de vapor de esta agua, junto con otros gases. Al descender esta temperatura, aumentar, el vapor de agua se condensó, generándose unas lluvias por mucho tiempo. Y esto hizo que se depositen las aguas en las grandes depresiones de la litosfera. Dentro de los océanos encontramos, miren, ya los conocemos, que estos son los océanos que encontramos. Hablamos del Océano Pacífico, que es uno de los océanos más grandes, más voluminosos que nosotros podemos encontrar. Es uno de los océanos que tiene una de las fosas más profundas del mundo, que estamos hablando de las fosas Las Marianas, con una profundidad de 11.000 a 11.033 metros. Encontramos el Océano Atlántico, hablamos del Océano Índico, el Océano Ártico y el Océano Antártico. Océanos de gran importancia que presentan diversas características primordiales, tanto en lo que es volumen, en lo que es comercio, en lo que es especies, que podemos encontrar dentro de cada uno de estos océanos de gran importancia. Entonces, miren, todas estas masas de aguas continentales y oceánicas corresponden a esta ciencia llamada hidrografía, que ya sabemos que es aquella que estudia estos cuerpos, esta descripción de estas aguas que encontramos distribuidas
en la superficie terrestre. Aquí podemos observar, miren, observe. Aquí observamos cada uno de los océanos. Bien, hasta aquí hemos avanzado en esta semana y a través de Idukai, recuerde que estamos viniendo trabajando. Hasta luego, cuídense, que tengan un bonito día.